Esta es una historia real. Una escritora desapareció sin dejar rastro y fue hallada días después, muerta en el fondo de una zanja, con las manos cruzadas sobre el pecho y un poema cuidadosamente doblado junto a su cuerpo. Nadie entendía qué hacía ese papel allí, ni qué significaban esas líneas cuidadosamente escritas a mano. Pero había algo extraño en ellas, algo perturbador. A medida que la policía comenzó a leer aquel poema, se dieron cuenta de que no era solo un tributo literario. Era un mensaje, una confesión y quizás la firma del asesino. Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy te contamos el caso que los medios titularon como El poema en la zanja, el asesinato literario. Quédate hasta el final, porque el nombre del culpable estuvo frente a todos desde el primer momento. La víctima se llamaba Clara Dalmau. Tenía 33 años. Era escritora de novelas góticas y profesora de literatura contemporánea en la Universidad de Salamanca. Aunque no era una celebridad, tenía un círculo de seguidores fieles gracias a sus cuentos cargados de simbolismo, misterio y referencias ocultas. Clara no escribía para las masas, escribía para los atentos, para los que sabían leer entre líneas. Su última novela, titulada Espejos ciegos, había ganado un premio de crítica y estaba por ser traducida al inglés. Pero a pesar de su éxito silencioso, Clara era una mujer reservada. Solía decir que su vida personal no merecía tantos párrafos como sus libros. Vivía sola en un departamento antiguo, lleno de libros apilados y paredes cubiertas con mapas de personajes. En sus redes sociales casi no aparecía su rostro, solo fragmentos de sus textos, citas oscuras y, a veces, fotos de sus manos sosteniendo plumas o tazas de té. La noche del 12 de octubre, Clara fue vista por última vez saliendo de una lectura literaria en la Casa de la Cultura. Estaba vestida de negro. Llevaba una carpeta con sus últimos escritos y había dicho que luego iría a casa a corregir algunos capítulos. Nunca llegó. Durante 2 días fue considerada desaparecida. Sus amigos, entre ellos colegas escritores, reportaron su ausencia. Cuando la policía ingresó a su apartamento, todo estaba ordenado. No había señales de violencia. La laptop estaba apagada. Su cuaderno de notas, donde Clara solía escribir ideas al azar, estaba sobre la mesa con una frase escrita en tinta roja. Las palabras que no se entienden son las más peligrosas. Fue una frase que muchos interpretaron como premonitoria. El 15 de octubre por la mañana, un campesino que trabajaba cerca de la zona rural de Candelario encontró algo extraño en la cuneta de una zanja al costado de un camino poco transitado. Era un cuerpo, una mujer. Estaba vestida con la misma ropa que había usado en la lectura del día 12. No había señales de lucha ni heridas visibles a simple vista. Lo que llamó la atención fue la posición. El cuerpo estaba cuidadosamente dispuesto, como si alguien lo hubiera colocado con precisión. Y a su lado, dentro de un sobre de papel reciclado, había un poema manuscrito. El forense determinó que Clara había muerto por envenenamiento. Una sustancia rara, poco común, había sido administrada probablemente por bebida. Pero lo que convirtió este caso en un misterio fue ese poema. La policía lo leyó en voz alta en la comisaría. Era un texto sombrío, compuesto por 7 estrofas, cada una comenzando con una letra que, al leerlas en vertical, formaban un nombre: Alejandre. No se completaba. Al principio creyeron que era una coincidencia, pero cuando varios expertos en criptografía fueron consultados, confirmaron: aquello era un acróstico deliberado.
La última estrofa estaba mal cortada, como si le faltara una línea, o como si alguien la hubiera arrancado. El poema decía cosas como: a veces la tinta es más fría que la sangre, o las letras que matan no necesitan balas. Era un texto oscuro, cargado de simbolismo, pero también de ira. Quien lo había escrito conocía bien a Clara, conocía su estilo y la odiaba lo suficiente como para matar. A partir de ese momento, la policía tomó el caso como un asesinato premeditado con firma artística, y los sospechosos no tardaron en aparecer. Clara tenía pocos enemigos conocidos, pero sí rivalidades dentro del mundo literario. La primera persona interrogada fue su mentor, Alejandro Renard, un crítico literario reconocido y profesor emérito que la había guiado en sus primeros años. Alejandro tenía una relación ambigua con Clara. Por un lado la admiraba profundamente, por otro envidiaba su talento creciente. En varias entrevistas, él había dicho frases como: Clara escribe como si la literatura le debiera algo. Y algunos de sus colegas afirmaban que Alejandro solía menospreciar los logros de ella en privado. Cuando le mostraron el poema, dijo que no lo había visto jamás. Pero su nombre, Alejandro, coincidía sospechosamente con las letras iniciales del acróstico, Alejand. La segunda sospechosa fue Lucía Benet, una escritora joven que había sido finalista en el mismo concurso literario que Clara había ganado meses antes. Lucía y Clara habían intercambiado críticas en redes sociales. Lucía acusaba a Clara de usar lenguaje vacío, y Clara respondió alguna vez con una frase que luego se volvió viral: algunos escriben para que los aplaudan, yo escribo para que no puedan dormir. Lucía tenía motivos para sentir celos profesionales, pero durante la noche del crimen afirmó estar en una presentación en Madrid, lo cual podía ser verificado. Aún así, su nombre también comenzaba con una letra presente en el acróstico. El tercer sospechoso fue su editor, Gabriel Manso. Era quien tenía acceso directo a sus manuscritos, conocía sus rutinas, sabía cuándo estaba sola. Gabriel y Clara habían tenido una relación breve, aunque secreta, según varios correos encontrados. Gabriel dijo que la relación terminó de forma amistosa, pero en uno de los mensajes que ella nunca envió, Clara había escrito: nunca debí confiar en alguien que corrige con cuchillos. Esa frase fue encontrada en su carpeta personal, escrita a mano en la última página de un manuscrito. La policía no encontró pruebas concluyentes contra ninguno de los tres, pero la presencia del poema cambió la dirección de toda la investigación. Porque si ese poema escondía el nombre del asesino, entonces no era solo literatura, era una prueba. ¿Quién lo escribió? ¿Qué significado tenían las estrofas incompletas? ¿Era posible que Clara supiera que iba a morir y dejara ella misma esa pista? ¿O el asesino quería que lo encontraran, pero solo quien supiera leer como Clara lo hacía? El poema, como sus libros, exigía más de una lectura, y la clave aún no había sido comprendida. En el próximo bloque, analizaremos el contenido del poema verso por verso, y las primeras pistas que la policía comenzó a descubrir en su estructura. El poema estaba escrito con tinta negra, sobre un papel de gramaje grueso, ligeramente amarillento, como si alguien hubiera querido imitar el estilo de un manuscrito antiguo. La caligrafía era cuidada, inclinada hacia la derecha, y cada letra parecía haber sido escrita con calma. El sobre en el que se encontró no tenía remitente, pero tampoco huellas. Estaba sellado con una gota de cera, otro detalle que evocaba lo literario. El contenido completo fue transcrito por los peritos y entregado a un equipo de expertos en literatura criptográfica. Las primeras estrofas decían así: aunque duela el silencio que dejaste, las palabras siguen sangrando por ti. En la sombra tu figura persiste, jugando con el eco de lo que fui.
A veces pienso que fuiste un reflejo, nacido de un verso que nunca escribí. Dímelo tú, ¿quién es el monstruo aquí? Como ya se había detectado, las letras iniciales formaban Alejand. Faltaba una letra para completar el nombre Alejandro, pero el poema parecía incompleto. La última estrofa estaba cortada, como si la hoja hubiera sido arrancada, o como si la persona que lo escribió no hubiera terminado su mensaje. Esta interrupción dejó a los investigadores con una sola certeza. Quien escribió ese poema conocía profundamente el estilo de Clara y lo utilizó para dejar un mensaje cifrado. El análisis forense determinó que el papel provenía de una libreta de edición limitada, una que se había vendido en una feria literaria en Salamanca 2 años antes. Solo habían sido fabricadas 100 unidades. Clara tenía una, y se encontraron otras en posesión de 2 de los sospechosos, Alejandro y Gabriel. Lucía no tenía ninguna libreta de ese tipo, pero eso no fue concluyente. El hallazgo del papel solo confirmaba que quien dejó el poema había querido hacer de la muerte de Clara un acto simbólico, teatral, casi poético. Los investigadores decidieron entonces observar no solo el contenido del poema, sino también su forma. Consultaron con especialistas en criptografía poética y lingüística. Uno de ellos, un profesor retirado llamado Sergio Monreal, detectó algo inquietante. La rima del poema seguía un patrón inusual. Cada segunda línea terminaba con una palabra que contenía una letra del nombre Gabriel. Además, la métrica irregular parecía esconder sílabas que, si se unían por su posición, formaban frases. Era como si el poema hablara en 2 niveles, uno evidente y otro oculto. Las frases descubiertas eran fragmentarias, como noche amarga, vino turbio, firma doble, espejo, culpa. Mientras tanto, la autopsia reveló nuevos datos. Clara había sido envenenada con una mezcla de belladona y otro compuesto raro, un tranquilizante veterinario. La bebida utilizada había sido vino tinto, probablemente servido en una copa de cristal. Lo que llamó la atención fue que Clara no tenía ese tipo de vino en su apartamento y que su copa preferida estaba intacta. Esto sugería que había tomado el vino en otro lugar o que alguien lo había llevado a su casa. La hora estimada de la muerte fue entre las 00:00 y las 02:00 del día 13. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue que en su estómago había restos de tinta. Muy pequeña cantidad, pero suficiente como para indicar que Clara pudo haber intentado escribir algo o tragar parte del poema. La teoría del suicidio disfrazado fue descartada. Clara no tenía historial depresivo, su carrera estaba en ascenso y la precisión del crimen sugería premeditación. El móvil emocional seguía siendo el eje principal. Alguien quería castigar a Clara, pero no con violencia física, con simbolismo, con ironía. El poema como prueba era una afrenta directa a su identidad, un crimen narrativo. Durante los siguientes días, los investigadores volvieron a interrogar a Alejandro. Su nombre completo era Alejandro Llorente Ruiz. Cuando le mostraron nuevamente el acróstico, su rostro cambió ligeramente. Dijo que le parecía una coincidencia, pero luego afirmó que Clara solía jugar con ese tipo de estructuras. Aseguró que no era raro que ella escribiera acrósticos ocultos en sus novelas, aunque omitió que en una ocasión, durante una discusión académica, había criticado a Clara por abusar del simbolismo y creer que cada texto era un acertijo. Varios colegas suyos dijeron que, aunque Alejandro nunca amenazó a Clara directamente, sí se refería a ella con desprecio en círculos privados. Sin embargo, la policía no pudo ubicarlo en Salamanca en la noche del crimen. Estaba en una conferencia en Valladolid, pero había viajado en coche y no tenía pruebas que lo situaran en su hotel durante la madrugada.
Su coartada era débil. Gabriel, por su parte, fue interrogado de nuevo cuando se descubrieron los correos electrónicos eliminados. En uno de ellos, Clara le escribía: «Lo nuestro terminó cuando leí tus palabras y no las reconocí como tuyas. Algo en ti se rompió y lo intentaste tapar con tinta ajena». Esta frase parecía hacer referencia a un plagio o a una manipulación de autoría. Gabriel negó todo. Dijo que su relación con Clara era profesional, aunque admitió que hubo una relación íntima breve. Afirmó que no tenía motivos para matarla. Sin embargo, una búsqueda en su casa reveló una copia del poema, guardada en su computadora, con fecha de creación anterior al hallazgo del cuerpo. Dijo que solo era un ejercicio literario, que Clara le había enviado un borrador para revisión. Pero no había ningún correo que probara eso. La tensión aumentó. Lucía, en cambio, tenía una coartada firme. Videos la mostraban firmando libros y participando en entrevistas en Madrid durante la noche del crimen. Pero una nota manuscrita encontrada en su agenda decía: «El mejor castigo es que crean que tú no fuiste». Cuando se le preguntó sobre eso, respondió que era solo una idea para un personaje. Nada más. Los investigadores comenzaron a dudar. Todos tenían motivos. Todos tenían acceso a su mundo. Todos conocían la importancia de los detalles en la vida de Clara. Fue entonces cuando uno de los agentes más jóvenes, obsesionado con los libros de Clara, notó algo extraño en su última novela publicada. En el capítulo 13, el personaje principal muere envenenado con belladona y deja una carta con un poema incompleto. El acróstico de ese poema también comenzaba con Alejandre. Era imposible que fuera coincidencia. Clara había predicho su final, o lo había vivido antes en ficción. Estaba siendo perseguida. ¿Lo sabía? ¿O el asesino estaba usando su propio libro para replicar la escena? En los márgenes de ese capítulo, alguien había escrito a lápiz: «Nadie muere sin dejar pista. Solo hay que saber leer el subtexto». La policía regresó al manuscrito original de Espejos Ciegos, buscando anotaciones, mensajes cifrados, estructuras repetidas. Y en la contracubierta encontraron una palabra escrita en tinta invisible que solo apareció con luz ultravioleta. Una sola palabra: reflejo. En el próximo bloque exploraremos el vínculo entre esa palabra, el poema y las verdaderas motivaciones ocultas del asesino. Porque lo que parecía un crimen por celos literarios, tal vez era una venganza mucho más íntima y antigua. La palabra reflejo, escrita con tinta invisible en la contracubierta del manuscrito, fue el punto de quiebre. Hasta ese momento, el caso había oscilado entre celos literarios y rencores profesionales, pero ese descubrimiento abrió una nueva línea de investigación. ¿Quién, en la vida de Clara, actuaba como su reflejo? ¿Quién había sido su sombra, su doble, su antagonista más íntimo? Fue entonces cuando los agentes decidieron revisar no solo su entorno laboral, sino también su pasado, su familia, sus amistades de juventud, sus primeros escritos y especialmente las personas que Clara había descrito como sus espejos oscuros en entrevistas anteriores. En una conversación de archivo con una revista literaria, Clara dijo una frase que ahora cobraba un significado diferente: «Todos mis personajes tienen un gemelo malvado, porque yo también lo tuve, solo que no era imaginario». Esa frase había pasado desapercibida, interpretada como una metáfora literaria. Pero ahora la policía se preguntaba si Clara había estado dejando pistas desde mucho antes. Fue así como descubrieron un nombre que no figuraba entre los sospechosos iniciales: Andrea Dalmau, su hermana gemela. Andrea había sido borrada del registro público. No aparecía en redes sociales, ni en entrevistas, ni en los libros de agradecimientos de Clara.
Sin embargo, su existencia fue confirmada por una excompañera de universidad que recordaba que ambas habían estudiado juntas durante el primer año, antes de que Andrea desapareciera del ámbito académico. La investigación reveló que Andrea y Clara habían tenido una ruptura definitiva después de un incidente del que nadie hablaba claramente. Algunos decían que era por un plagio, otros por una relación amorosa compartida. Pero lo único certero era que Andrea había dejado de escribir y había abandonado Salamanca sin dejar rastro. Cuando la policía logró localizarla, vivía en un pequeño pueblo del norte bajo otro apellido. Trabajaba como bibliotecaria y al ser interrogada, dijo que no tenía contacto con Clara desde hacía más de 10 años. Su voz era tranquila, educada y aceptó entregar muestras de escritura para comparar con el poema encontrado junto al cuerpo. Pero el análisis caligráfico fue concluyente. No coincidía. Andrea no había escrito ese poema. Tampoco había huellas suyas en el papel ni en el sobre. Aún así, su aparición fue fundamental, porque a partir de ella, la policía comenzó a revisar la vida de Clara bajo una nueva luz. ¿Y si el asesino no era solo alguien celoso de su éxito? ¿Y si estaba replicando los traumas de Clara, convirtiendo su muerte en una especie de obra final? Los agentes volvieron a entrevistar a Gabriel Manso, el editor, y fue durante esa nueva ronda de preguntas que algo surgió. Gabriel confesó, presionado, que Clara había estado escribiendo una novela inédita, una especie de testamento literario en el que abordaba con dureza su relación con 3 personas: su antiguo mentor, una joven escritora rival y un editor con el que había tenido un vínculo ambiguo. Los mismos 3 sospechosos. Ese manuscrito no se encontró en su apartamento ni en su nube digital. Clara lo había impreso y entregado en mano, en sobre cerrado, a Gabriel. Él alegó que no lo había leído. Dijo que lo había extraviado. Pero cuando se le mostró el fragmento del poema y se le preguntó si había una copia de ese texto en esa novela perdida, su expresión cambió. Se llevó las manos a la cara y murmuró: «No pensé que ella fuera tan lejos». Finalmente, admitió haber leído la novela. Dijo que era brillante, desgarradora y que lo dejaba mal parado. Clara lo acusaba, sin nombrarlo, de haber intentado apropiarse de una idea suya para venderla como propia. No había pruebas, pero el manuscrito trazaba una línea de hechos, fechas e insinuaciones que hacían muy difícil su defensa. Le rogó a Clara que no la publicara. Ella respondió que los hechos no eran ficción, que el tiempo de callar había terminado. Gabriel, sin admitir un crimen, sí dijo una frase que quedó registrada en el expediente: «Ella me convirtió en villano, me hizo literatura». ¿Qué otra opción me dejó? Fue arrestado de forma preventiva, pero sin pruebas concretas. Fue liberado. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Una carta anónima llegó a la redacción de un pequeño blog literario que había cubierto el caso. En la carta, el autor decía conocer la verdad sobre el asesinato de Clara y ofrecía una interpretación detallada del poema, asegurando que su estructura no era solo un acróstico. Era también un palíndromo narrativo, un poema que podía leerse en reversa y revelaba otro mensaje. Los investigadores, con ayuda de expertos, lo comprobaron. Al invertir el orden de las estrofas y aplicar una lectura alterna de palabras seleccionadas, el mensaje oculto decía: «No fue Alejandro, ni Lucía. Él tenía mi libro. Él lo destruyó. Él me dio vino. Él supo. Él mintió». El mensaje era claro, y lo más impactante, al comparar las frases con el estilo de escritura de Clara, coincidían. No solo era una confesión póstuma, era un último acto de resistencia. Clara, según los expertos, había anticipado su muerte.
o al menos había sentido el peligro, y dejó un mensaje estructurado como solo ella sabía, en versos, en ecos, en reflejos. Con esta nueva evidencia, la policía volvió a interrogar a Gabriel, pero él ya no estaba. Había desaparecido de su domicilio y dejado una nota a mano que decía: «No todos los crímenes se cometen con cuchillos. A veces basta una palabra mal escrita». Su coche fue encontrado 2 días después, abandonado en una carretera secundaria. Dentro, solo había una libreta, idéntica a la que contenía el poema original. Estaba vacía, y al final, en la última hoja, una frase: «Ella ganó, como siempre». Mientras tanto, Alejandro fue absuelto oficialmente. Las pruebas no lo vinculaban. Lucía siguió su carrera, aunque dejó de escribir novelas. Dijo que prefería la no ficción. Andrea Dalmau, la hermana, publicó un ensayo titulado Escribir con la sombra, en el que hablaba de la relación entre literatura y trauma. Nunca mencionó a Clara por su nombre. El caso quedó técnicamente cerrado, aunque Gabriel nunca fue encontrado. Clara, en su muerte, había hecho lo que hizo siempre en vida: escribir una historia que exigía leer entre líneas. Y para los que supieron hacerlo, la verdad estaba ahí, atrapada entre los versos. En el siguiente bloque exploraremos cómo Clara utilizó estructuras literarias complejas para dejar pistas, los paralelos entre su novela y su asesinato, y cómo la literatura fue su arma final. Porque en esta historia, las palabras no solo contaban, también mataban. Mientras el país se dividía entre quienes creían en la culpa de Gabriel Manso y quienes veían en él apenas un chivo expiatorio del mundo literario, la investigación tomó un giro más introspectivo. Se centraron en el objeto más olvidado pero esencial del caso: la propia obra de Clara. Su novela inédita, el manuscrito desaparecido y sus últimas entrevistas y ensayos ofrecían un mapa mental que muchos habían pasado por alto. Para entender cómo y por qué fue asesinada, debían entrar en su lógica narrativa, porque si Clara dejó pistas, no lo hizo como una víctima desesperada, sino como una narradora consciente de su último acto. El manuscrito perdido fue la primera prioridad. Tras semanas de búsqueda, una copia fue hallada inesperadamente en la Universidad de Salamanca. Estaba guardada entre otros ensayos de estudiantes, en un archivo digital con acceso restringido. El archivo llevaba como nombre una palabra sin sentido: eidolon, un término griego que significa sombra o imagen espectral. Esa era la pista que un joven investigador encontró mientras revisaba el sistema de préstamos académicos de Clara. El manuscrito estaba completo y lo que contenía fue más revelador que cualquier testimonio. La novela, titulada Reflejo Doble, contaba la historia de una escritora que descubre que uno de sus mentores ha estado robándole ideas de sus manuscritos no publicados. A lo largo de la trama, la protagonista va dejando pistas en sus textos, poemas ocultos y estructuras que funcionan como trampas narrativas. El personaje del mentor, llamado GM, era descrito como alguien encantador pero vacío, con la habilidad de absorber la voz de otros escritores y hacerla pasar por propia. La novela no era sutil, era una acusación directa disfrazada de ficción, pero lo más importante era su epílogo. En las últimas páginas del manuscrito, Clara escribe en primera persona. Rompe el estilo de narración omnisciente y habla directamente al lector. Dice: si estás leyendo esto, es porque no llegué a terminar mi historia, pero alguien más sí la terminó por mí. Si pudiste entender lo que escribí en el poema, entonces sabrás que no me equivoqué de enemigo. Mi vida fue literatura. Mi muerte también debía serlo. Esa confesión literaria cerraba el círculo. Clara sabía que corría peligro y eligió enfrentarlo como mejor sabía, escribiendo. Las autoridades utilizaron el manuscrito como prueba indirecta. Aunque no constituía una acusación legal, fortalecía el móvil.
el perfil psicológico del sospechoso y la intencionalidad del crimen. Pero había un problema. Gabriel seguía desaparecido, y sin cuerpo, sin confesión, sin captura, no había condena. Entonces surgió otra anomalía. Una serie de correos electrónicos antiguos, recuperados de un respaldo de seguridad, mostraban una conversación entre Clara y una figura inesperada, un escritor anónimo, conocido en foros como Asfodelo. Clara había intercambiado con él más de 20 mensajes. En ellos discutían sobre estructuras poéticas cifradas, sobre el uso de palíndromos y acrósticos como método de codificación, y sobre la idea de que la literatura podía ser un crimen perfecto. Este Asfodelo parecía fascinado por Clara. La adulaba, pero también desafiaba sus ideas. En uno de los correos más antiguos, él escribió: «Si alguna vez mueres de forma literaria, sabré que fuiste tú quien escribió tu final. Y si alguien más lo hizo, lo sabré también. Porque solo alguien como tú sabría construir un crimen como una novela». La policía rastreó el origen de esos correos. La IP correspondía a un café literario frecuentado por estudiantes y escritores independientes. Al revisar cámaras de seguridad antiguas, identificaron a un hombre que coincidía con la descripción de un conocido de Gabriel, un corrector editorial subcontratado que había trabajado con ambos, Clara y Gabriel, años atrás. Su nombre era Román Esteves. Nadie lo había considerado antes. No tenía vínculos visibles ni conflictos declarados, pero los registros mostraban que había estado presente en todas las ferias donde Clara presentó sus libros. Y lo más perturbador, él también había comprado una de las libretas exclusivas donde se encontró el poema original. Román fue interrogado. Al principio negó todo, luego admitió ser Asfodelo. Dijo que admiraba a Clara, que intercambiaban ideas y que nunca quiso hacerle daño. Pero su cuenta bancaria reflejaba algo más oscuro. Había recibido una transferencia de una editorial asociada a Gabriel apenas una semana antes del asesinato. Cuando se le preguntó por qué, dijo que era un pago por revisión de manuscrito, pero no había contrato, ni rastro del supuesto texto revisado. Los investigadores comenzaron a elaborar una nueva hipótesis. Gabriel, sintiéndose acorralado por la novela de Clara, por sus implicaciones y el posible daño a su reputación, había contratado a Román para silenciarla. Pero Román, fascinado por la inteligencia literaria de Clara, decidió no eliminarla de forma directa. En lugar de eso, construyó un crimen a su altura, con referencias, con poesía, con capas de sentido. La mató, sí, pero no por odio, por veneración, para convertirla en una mártir literaria, un último acto de autoría compartida. Esta teoría horrorizó a los investigadores, porque si era cierta, el crimen no había sido solo una ejecución, había sido una colaboración simbólica. Clara, consciente del peligro, dejó pistas. Román, desequilibrado y obsesionado, ejecutó el crimen como una obra maestra, y Gabriel, el editor que se sintió traicionado, fue quien lo permitió todo. Román fue arrestado. En su casa se encontraron notas, borradores, múltiples versiones del poema y una libreta con las anotaciones que lo vinculaban directamente a la escena del crimen. Cuando lo interrogaron, solo dijo una cosa: ella sabía. Por eso dejó el espejo. Gabriel nunca fue encontrado. Algunos creen que se suicidó, otros que escapó del país con ayuda de contactos. Pero Clara, aún en su muerte, había ganado. Su historia fue leída, entendida, desenmascarada. Sus palabras, esas que parecían solo belleza oscura, se convirtieron en evidencia, en grito, en justicia, y su asesino atrapado en la telaraña que ella misma tejió. En el próximo bloque conoceremos la reacción del público, los análisis literarios que convirtieron su caso en materia de estudio, y cómo su obra póstuma, escrita con su sangre y su ingenio,
pasó a la historia como el crimen más poético y perturbador de la literatura contemporánea. El arresto de Román Estévez conmocionó al mundo literario y al público general. No era una figura conocida, pero su implicación revelaba un aspecto del crimen que nadie había considerado con suficiente profundidad. La fascinación enfermiza que algunas mentes desarrollan por quienes admiran. Román no odiaba a Clara. De hecho, la idolatraba, pero no como ser humano, sino como concepto. Para él, Clara era una figura casi mítica, una narradora de destinos, una arquitecta de laberintos verbales. Y en su mente distorsionada, participar en su muerte fue una forma de ser parte de su obra. En los interrogatorios posteriores, Román confesó detalles escalofriantes. Dijo que había leído cada uno de los cuentos de Clara como si fueran piezas de un rompecabezas, que había encontrado patrones en sus textos, repeticiones, obsesiones temáticas. Dijo que cuando Clara comenzó a escribir Reflejo Doble, se sintió interpelado, que en las descripciones de G.M., el personaje oscuro que robaba ideas y manipulaba textos ajenos, no solo veía a Gabriel, también se veía a sí mismo. Se sintió descubierto, pero en lugar de alejarse, se acercó más. Se obsesionó, y cuando Gabriel, bajo presión, le pidió que se encargara del problema, Román lo interpretó a su manera, no con violencia directa, no con un crimen burdo, sino con arte. Lo que vino después fue meticuloso. Román comenzó a seguir a Clara, observó sus hábitos, estudió sus horarios. Sabía que ella confiaba en él como interlocutor literario, aunque nunca lo conoció en persona. Su vínculo era exclusivamente epistolar, pero esa distancia lo fortalecía. Román se sentía como un personaje de sus novelas, alguien que existía solo en las sombras, como una idea. Y entonces, cuando supo que Clara asistiría a la lectura en la Casa de la Cultura el 12 de octubre, preparó todo. Le ofreció vino en un envase que simulaba ser un obsequio editorial. El vino contenía la mezcla de belladona y tranquilizante. Ella lo aceptó sin sospechar. Creía que era un presente de uno de sus lectores. La dosis fue calculada para no causar un dolor agudo, sino una somnolencia progresiva. Clara comenzó a perder la conciencia poco después de llegar a su casa. No había señales de lucha porque no hubo tiempo para resistirse. La escena fue construida por Román como una puesta en escena. La colocó en la zanja con cuidado, con un simbolismo casi ritual. El poema, escrito por él, imitaba el estilo de Clara, pero también escondía su voz, un eco, una distorsión, un reflejo deformado. Sin embargo, Román cometió un error. Subestimó la claridad de la mente de Clara, subestimó su capacidad de anticipación, porque en algún punto ella intuyó lo que se venía, y preparó sus propias armas, su novela, su estructura, sus pistas cifradas, sus referencias a espejos, sombras, duplicidades. Todo estaba diseñado para ser leído post-mortem, como un testamento literario, como una trampa para su asesino. Los medios cubrieron el juicio como si fuera una serie de suspenso. El caso fue reconstruido paso a paso por periodistas, críticos literarios y criminólogos. Programas de televisión dedicaron horas a discutir el papel del poema, el contenido del manuscrito y la psicología del asesino. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos decían que Román actuó solo, otros que fue manipulado por Gabriel. Incluso hubo quienes defendían la teoría de que Clara había orquestado todo para asegurar la inmortalidad de su obra. Pero lo cierto es que en el fondo todos sabían lo mismo. Nadie podía haber escrito un final así, salvo Clara. Durante el juicio, el fiscal presentó una línea argumental que parecía sacada de una novela. Mostró los borradores del poema,
Los correos entre Román y Gabriel, las libretas con anotaciones de asesinatos literarios y sobre todo el manuscrito de Reflejo Doble, que fue leído públicamente en la sala. Cada frase resonaba como un golpe. Cuando llegó el epílogo, donde Clara hablaba directamente al lector y decía, «Si estás aquí es porque gané», hubo un silencio absoluto. Román no lloró, tampoco habló. Solo bajó la cabeza y permaneció así durante el resto del juicio. Fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua. Nunca confesó abiertamente el asesinato. Solo dijo, «La literatura me pidió un sacrificio. Yo obedecí». Su sentencia no incluyó a Gabriel, por falta de pruebas directas, pero su nombre quedó manchado para siempre. Su editorial cerró. Su carrera terminó. Nadie volvió a verlo. Mientras tanto, el legado de Clara creció. Su novela póstuma fue publicada con un prólogo escrito por uno de sus colegas, quien afirmaba que Clara había redefinido el género policial desde el más allá. Reflejo Doble se convirtió en un bestseller internacional. Fue traducido a más de 20 idiomas y adaptado para una serie de televisión. En universidades comenzaron a enseñarse sus técnicas narrativas como ejemplo de estructura de denuncia simbólica. El poema encontrado junto a su cuerpo fue analizado como si fuera un testamento codificado, objeto de cientos de ensayos académicos. Pero más allá de la fama, lo que Clara logró fue algo más profundo. Reescribió el rol de la víctima, no como alguien pasivo, sino como autora de su destino, incluso en su final. Su crimen no fue solo resuelto, fue narrado por ella misma, con la precisión de quien entiende que cada palabra puede ser un arma, una pista, una sentencia. En el último año, un grupo de lectores fundó un club dedicado exclusivamente a estudiar la obra de Clara. Se llaman Los Reflejos y cada mes analizan un capítulo de su novela, buscando nuevas pistas, posibles significados ocultos. Algunos creen que aún quedan secretos por descubrir, que Clara dejó más de lo que vemos, que su historia no terminó del todo, porque al final, como ella misma escribió en uno de sus cuentos, los muertos no se van cuando los entierran. Se van cuando dejan de ser leídos, y en el caso de Clara Dalmau, todavía la están leyendo. En el próximo y último bloque, revelaremos una conexión final que nadie había notado, una línea oculta en su primer libro que anticipó todo lo que estaba por venir, y que demuestra que la historia de Clara quizás comenzó mucho antes de lo que creemos, mucho antes de que Clara Dalmau fuera una figura pública, antes de sus novelas premiadas, antes incluso de su carrera académica, había un texto, un cuento corto que publicó de forma anónima a los 17 años en una revista estudiantil local, bajo el seudónimo E. A. Lumen. El cuento, apenas leído en su momento, se titulaba Los ojos del impostor. Era una narración en primera persona sobre una joven escritora que descubre que alguien ha comenzado a reescribir sus sueños antes de que ella los transforme en relatos. La narración era densa, poética, simbólica, pero contenía una frase que, vista a la distancia, parecía una profecía. Un día, escribiré un texto tan perfecto que me matará. No porque me odien, sino porque no sabrán cómo superarlo. La frase fue rescatada años después por uno de los miembros del club de lectores, Los Reflejos, quien conectó ese cuento juvenil con los patrones literarios de Clara. La coincidencia de estilo, los temas recurrentes y una firma casi imperceptible al pie de la última página, una minúscula letra C invertida, confirmaron su autoría. Esto reavivó la teoría de que Clara no solo fue víctima de un crimen planeado, sino que durante años había estado dejando migas de pan, anticipaciones, pequeñas cápsulas de su destino dentro de su obra.
como si supiera que su final no sería accidental ni repentino, sino la culminación de una narrativa cuidadosamente construida. Cada libro, cada entrevista, cada poema suyo parecía ahora parte de una gran estructura invisible, un edificio literario cuya arquitectura solo podía apreciarse con la distancia del tiempo y la lente de la tragedia. En entrevistas póstumas recuperadas de archivos audiovisuales, Clara hablaba de la muerte como un lenguaje. Decía que los muertos, si son escritores, no dejan de hablar nunca, que el silencio del cuerpo es compensado por el eco de las palabras. Lo que uno escribe puede sobrevivirnos, pero también puede vengarnos, dijo en una charla de 2019. Nadie imaginó cuánto peso tendría esa frase. En el juicio contra Román Esteves, el fiscal la utilizó como cierre de su alegato final, y el público, desde entonces, la repite como un epitafio literario. Los académicos siguen explorando nuevas conexiones. Por ejemplo, una investigadora descubrió que el nombre del personaje GM no solo podía referirse a Gabriel Manso, sino que era una inversión de MG, iniciales del título de su primer libro, Memoria de las Grietas. En ese libro hay un pasaje donde una protagonista secundaria escribe un poema antes de morir. Un poema que, aunque distinto, tiene la misma estructura métrica que el encontrado en la zanja. ¿Fue Clara ensayando su propia muerte desde aquel entonces? ¿O simplemente, como muchos escritores, fue acumulando símbolos que más tarde la realidad decidió imitar? Lo más impactante vino después de la publicación póstuma de Reflejo Doble. En la edición comentada del libro, un lector notó algo extraño en las páginas impares. Una palabra resaltaba cada ciertos capítulos si se leía en secuencia, palabras sueltas, aparentemente sin sentido, pero unidas formaban una frase. Gabriel vio el reflejo, pero no entendió el espejo. Esto reabrió la discusión sobre el grado de participación de Gabriel en el crimen. Aunque legalmente exonerado, su papel como catalizador del odio y la manipulación narrativa fue innegable. Clara, incluso después de su muerte, seguía hablando, acusando, nombrando, codificando. Román, en prisión, se volvió una figura silenciosa. Rechazó entrevistas. No volvió a escribir ni una sola línea. Pero una psicóloga forense que lo visitó semanalmente afirmó que en uno de sus silencios más prolongados, él murmuró una frase casi inaudible. Ella no solo me eligió, me escribió. Esa frase encendió otra hipótesis perturbadora. ¿Y si Román, sin saberlo, fue llevado al crimen por la misma lógica narrativa que admiraba? ¿Y si Clara había construido su perfil como se construye un personaje, sabiendo exactamente qué palabras usar para empujarlo hacia donde ella necesitaba que fuera? Esta teoría transformó el caso en un objeto de estudio no solo criminal, sino filosófico. ¿Hasta qué punto una víctima puede escribir su destino? Es posible que la narrativa, como fuerza simbólica, conduzca a acciones reales. En Reflejo Doble, Clara habla de esto con crudeza. Si no puedo controlar cómo muero, al menos controlaré cómo se cuenta. La versión que se lea será la mía, no la de ellos. Y así fue. Clara se convirtió en un símbolo de resistencia desde la literatura. Su caso es ahora parte de conferencias universitarias, documentales y ensayos que debaten el poder de la palabra como herramienta de denuncia, como arma, como testamento. Su tumba, en un cementerio discreto de Salamanca, recibe flores todos los días. Pero más que flores, recibe libros. Lectores anónimos dejan copias de sus obras, con páginas marcadas, subrayadas, anotadas con teorías. El crimen que intentó silenciarla terminó amplificándola. El intento de borrar su voz la hizo eterna. En el último aniversario de su muerte, un grupo de estudiantes organizó una lectura pública de Reflejo Doble en el mismo lugar donde Clara fue vista por última vez. Al llegar al epílogo,
Uno de ellos dijo: «Esto no es una ficción, es un acto de justicia», y lo es. Porque mientras muchos casos quedan en la oscuridad, el de Clara Dalmau fue iluminado por la luz de su propio talento. Ella no solo anticipó su final, lo narró, lo diseñó, lo firmó con las palabras que siempre usó como armas. Y al hacerlo, convirtió su muerte en la página más leída de su obra. Durante todo el tiempo, el asesino estuvo dentro de su historia, y Clara, con su voz firme y su imaginación implacable, lo dejó atrapado en el único lugar del que no se puede escapar: las palabras. Ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, ¿tú lo sospechaste? ¿Viste las pistas? ¿Entendiste el reflejo? Comenta aquí abajo quién creíste que era el culpable, y si tú también lograste leer entre líneas.